Adulterar es violar el compromiso del altar. Casi siempre en el matrimonio dice, usted renuncia a todas las demás mujeres mientras ambos estén vivos. Sí, señor ministro. Y ahí nos comprometimos. ¿Usted renuncia a todos los demás varones mientras ambos estén vivos? Sí, señor ministro. Entonces ahí hubo un compromiso, ¿cierto? Hasta la muerte es lo más natural. Entonces cuando se quebranta ese pacto matrimonial, ahí es cuando se adultera el pacto. Pero el acto de fornicación es lo mismo que hace el soltero, el casado, el lesbiana, el homosexual, el pedófilo, es lo mismo que hace, la conducta es una fornicación. Por esa razón es que en Mateo 19:9, hermanos, Dios dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, salvo por causa de que haya fornicación. Hemos venido viendo una serie de enseñanzas. Cuando usted lea el texto aquí, usted se da cuenta por qué el texto no dice adulterio, porque incluso hay iglesias que tienen la filosofía en el que el texto debería de haber dicho a no ser por causa de adulterio, porque sería un pecado sexual. Entonces ellos dicen, eso es lo que es uno estar falto de conocimiento, hermano. Gracias a Dios que aquí el Señor nos ha enseñado muchas cosas, ¿cierto? Entonces, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿Por qué dice fornicación? Repito, porque fornicación significa cualquier acto, conducta sexual que usted se imagine. Pedofilia, zoofilia, necrofilia, homosexualismo, lesbianismo, cualquier conducta sexual que atente es una infidelidad contra el matrimonio y por eso se puso el término fornicación. Bien, gloria a Dios. Vamos a tomar la palabra del Señor. Tengo aquí un texto. Judas, verso 7. ¿Por qué digo verso? Porque Judas tiene un solo capítulo. Entonces nos vamos ¿a dónde? Al verso 7. No hay capítulo, por eso no menciono capítulo. Judas, verso 7. O podríamos decir 1:7, tampoco es incorrecto. Entonces dice así, hermanos. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Estaba aquí que me faltaba los nombres de las ciudades vecinas, porque en ese juicio fracasaron 4 ciudades. Amén. 4 o 5 ciudades. Entonces dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Habiendo fornicado y habiendo practicado vicios contra naturaleza. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo eso? Sobre las inmoralidades sexuales. Entonces hemos visto que abarca una cantidad de conductas sexuales. Tengan la bondad y se sientan. Conductas sexuales como zoofilia, ¿cuál más vimos? Necrofilia, bestialismo, que es sexo con animales. Ustedes saben que hemos estado dando un estudio sobre lo que significa eso, ¿no? Fornicación. Y una cantidad de cosas así, relaciones lésbicas, relaciones homosexuales, cualquiera de las formas que sea, vicios contra naturaleza. Entonces se usa un solo término, fornicación. Cualquier tipo de conducta sexual en la Biblia se llama fornicación. Alabado sea el Señor. Entonces, hoy vamos a continuar mirando en el contexto del Antiguo Testamento. En el contexto del Antiguo Testamento, episodios que dejan en evidencia la gravedad
de la fornicación o inmoralidad sexual vistos en el Antiguo Testamento. ¿Qué manejo se hizo al pecado de la fornicación en el Antiguo Testamento? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Moisés? Y vamos a mirar algunos episodios, algunos sucesos. Y entonces, ¿qué manejo hacían? ¿Qué juicios hacían? Es eso, sí, vamos a mirar la fornicación en el Antiguo Testamento. Es importante además, antes de continuar, Levítico 25. Es importante anotar que la Biblia también nos habla de fornicación espiritual. ¿Se ha leído sobre la fornicación espiritual? Vea, buscarse otro Dios es una fornicación espiritual. Por eso es que, vea hermano, la iglesia nuestra, por la gracia de Dios, es una iglesia próspera. Es una iglesia bendecida, porque es una iglesia muy sana. En la Biblia encontramos que los personajes que adoraban varios dioses, o más bien más directo, le voy a decir más directo, Israel, que tenía al único Dios, de repente los que se inclinaban a adorar otro Dios como a Baal, porque se dejaban conquistar, ya sean que se enamoraban de mujeres, extranjeras, y como ellas eran adoradoras de un ídolo, ellos por tener esas mujeres, entonces aceptaban adorar dioses extraños, aparte del Señor. Entonces Dios lo calificó como una fornicación espiritual. ¿Por qué? Por tener al Dios verdadero y conseguirse otro, como un estilo diamante, como otro Dios diamante. Entonces Dios dijo, eso es adulterio espiritual, conseguirse otro Dios. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Molot. Molot era un dios de la época, del entorno vecino de Israel. Es decir, que eran pueblos gentiles que adoraban a Molot, otros adoraban a Baal, que es un dios mucho más conocido de pronto en el aspecto teológico. Levítico 26, voy a leer de paso, explicando un poquito que la Biblia habla sobre la fornicación espiritual. Esos daticos son muy importantes guardarlos. Es como cuando hablábamos de los talleres abiertos que están haciendo con los abogados. Son conocimientos que uno adquiere y los echa al morralito. De aquí a mañana los va a necesitar, ¿cierto? Usted escuche, aprende y echa al morralito. Usted no sabe si dentro de 15 días, 1 año, 2 años, usted va a necesitar eso. Y eso pasa con la teología. La enseñanza bíblica que estamos mostrándole y compartiéndole a la iglesia. Y la persona, dice Levítico 26:6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, hasta en eso es celoso Dios, para prostituirse tras de ellos. O sea que cuando alguien busca un hechicero, una hechicera, busca adivinos, ¿cierto? Dios ve eso como una prostitución espiritual. Teniendo un Dios verdadero y se consigue otro Dios. Entonces dice fornicario espiritual. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré. La cortaré de entre su pueblo. Dios es celoso en eso, hermano. Dios es celoso, fuerte y celoso. Él es Dios y es único Dios. Y a Él no le gusta que la gente se consiga otro Dios aparte de Él. No es que Él es grande, Él es soberano y no hay otro como Él en ninguna parte. Entonces, si la persona se consigue otro Dios para adorarlo, Dios lo mira como un infiel, como un adúltero.
que teniendo un Dios santo, verdadero, bendito, sublime, glorioso, se consigue que es que otro Dios. Por eso es que esta iglesia no adora, con todo el respeto, pero yo estoy enseñando. Esta iglesia solo adora a Jesucristo. Amén. Cualquier otro Dios que le pretenda quitarle la adoración a Dios es un Dios falso. ¿Sí? Ni la Virgen siquiera, la Virgen, hombre, bendita sea la Virgen. Déjenla quieta, que ella murió, fue sepultada, y al igual que los profetas, al igual que Abraham, que Moisés, al igual que David, al igual que los patriarcas, al igual que Pablo, que Pedro, ellos están sepultados esperando el día de la resurrección de los muertos. La Virgen María no subió al cielo en cuerpo y alma. Eso no es cierto. Yo eso lo respeto, pero eso yo no lo creo. Y no lo predico porque no es cierto. Entonces, la adoración a María, ¿cuál es el problema? Yo creo en la María de la Biblia. Si usted me viene a negar la María de la Biblia, yo le pego su bibliazo. En el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, porque un hermano fue con un problema ante el pastor, no era yo, ¿no? Le dijo, pastor, mire que mi esposa ha vuelto grosera, contestona, malgeniosa, yo no sé qué hacer, yo no puedo. Le dice el pastor, hermano, pues hay que orar al Señor, y va dándole Biblia poco a poco. Digo, yo le he acabado 2 Biblias encima y esa mugre no aprende, hermano. Gloria a Dios. Permítame de vez en cuando una bromita. Entonces la palabra del Señor es la regla de fe. Si la Biblia no ha dicho que adoremos a María, no la adoramos. ¿Por qué? Porque eso sería una fornicación espiritual. No es que la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solito servirás. Amén, apláudalo a Él porque a Él solo servirás. Aleluya, aleluya. Y miren lo que dice Jeremías 3:9, para que usted se dé cuenta cuando la Biblia habla de fornicación espiritual, que es cuando el hombre adora otra cosa que no es y le da la espalda al verdadero Dios. Entonces dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, mire esto, y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién va a fornicar con una piedra? ¿Sí? ¿Quién va a adulterar con un pedazo de palo? ¿Sabe por qué dice eso así? Porque los ídolos los tallan con piedra. Y los ídolos también, los ídolos de madera y de piedra. Entonces, en realidad lo que está diciendo fue que adoraron dioses de piedra y de madera y de leña, con trozos de leña. Y entonces dice, fue contaminada, adulteraron con la piedra y con el leño porque adoraron dioses de piedra. Entonces dice, adulteraron. Eso es una fornicación espiritual. Y no sé, hermanos, si el tiempo me avance, si me paso un ratito, ustedes me disculpan. Pero pues yo quisiera agotar todo el tema que tengo, ¿sí? Apocalipsis 17 del 1 al 2. Voy a leerlo así como de manera somera para mirar un adulterio, porque hablar de la temática creo yo que es interesante que ustedes miren esos detalles, ¿cierto? Yo quiero decirle, hermano, Dios es celoso. Vea, hermanos, yo le digo algo. Ni siquiera esos cultos que están resultando por ahí extraños, de hermanos que fueron de aquí y se fueron a hacer sus divisiones, Dios es celoso en eso. Mucho cuidado con eso, hermano. Es que me han dicho que en esta área de la transversal para acá hay como 5 o 6 grupos evangélicos que iglesias, dicen ellos, se autoproclamaron pastores. Es que la Biblia dice que nadie toma para sí esa honra
sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Vea, hermano, hay hasta pastores que en la iglesia por pecado los echó y ellos no aceptaron, y entonces se buscaron un local, un garaje, y comenzaron a invitar gente. Y hay hermanos rebeldes en la iglesia, no fueron pastores, no fueron nadie, y de un momento a otro resultan haciendo cultos por su propia cuenta, levantando que iglesias para ellos. Como tienen la fama que los pastores que se llenan de plata, qué mentira tan grande, que los pastores se llenan de plata, entonces ellos quieren ser pastores. La mayoría de esa gente que se va de la iglesia, hermanos, a hacer que iglesia para ellos, es porque llevan una mentalidad dañada, llevan una mentalidad con ganas de plata, llevan una mentalidad con ganas de altura, quieren hacerse y ubicarse donde Dios no los ha colocado. Si Dios los hubiera tenido para ser pastores, habían sido pastores aquí. Dios los había llamado por el conducto regular, pero como no los llamó Dios, se llamaron ellos solos. Yo quiero decirle a la iglesia una vez más, tenga mucho cuidado con esa gente que se rebeldiza de la iglesia y se van a hacer esos grupos aparte, porque ahí no está Dios, ahí está el diablo. Se lo digo con toda confianza, porque eso es así, hermanos. Y entonces el cuento de ellos es, no, es que eso es lo mismo, estoy predicando la misma doctrina. Si fuera lo mismo, estarían aquí con nosotros. ¿Por qué se fue? Porque no es lo mismo, pero son falsos, son mentirosos, y le dicen eso a los hermanos para que ellos lo sigan. Y recuerde que la Biblia dice que en los postreros días, que significa en los últimos tiempos, y lo más peligroso es que ya previo a la venida del Señor, cerquita a la venida del Señor, ¿sabe qué dice la profecía? Se levantarán hombres de entre vosotros mismos, lobos rapaces, dice la Biblia, que no le perdonarán al rebaño, a las ovejas, sino que se pondrán a decir un poco de cosas perversas para querer llevarse a los hermanos detrás de ellos. Usted no está para irse detrás de nadie, tenga mucho cuidado. Cuando usted mire por ahí a alguien haciendo cultos, así haya sido pastor, así haya sido directivo, pero si usted lo ve que un culto como raro, como extraño, que no tiene la aprobación de aquí, es más, un culto que no se anuncia aquí, muy fácilmente, tenga mucho cuidado, porque la carnada del diablo, acuérdese que es eso, habla un poquito de verdad y por debajo de esa verdad manda un poco de veneno. Eso están haciendo los divisionistas, esos que están por ahí. Están predicando y usted los ve con la Biblia en la fachada, pero por debajo les siembran odio a la gente, les siembran resentimientos a la gente. Resultan odiando la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, donde nacimos, donde nos enseñaron la verdad. Resultan odiando los pastores, resultan odiando la administración. Pero ¿cómo? Pero yo ¿por qué estoy como con rabia con ellos? No, es que, hermano, es una palabra vinagre. Esa gente está predicando una palabra vinagre, una palabra adulterada. Y eso es un adulterio espiritual. Eso es una fornicación espiritual. Usted no está para seguir detrás de nadie. Aquí la palabra de Dios dice, al Señor tu Dios adorarás. A Él solo oiréis, a Él solo seguiréis. Amén. Aférrese de Cristo allí y no se salga para ningún lado. Es más, yo diría algo que dijo el apóstol Pablo. Algo que dijo el apóstol Pablo. Ni porque uno de nosotros venga predicando un evangelio diferente. Amén. Ni porque uno de nosotros o un ángel del cielo aparezca. No, Señor, usted siga en su agua clara, mi hijo. Que Dios lo llamó y aquí estamos firmes con el propio. Esa gente que se rebeldiza, se llena de amargura y se va por allá, déjenlos que se pierdan solos. Déjenlo que se pierda solo. Usted no va a ir a perderse juntamente con ellos. Sí, hermano, es que de un momento a otro resulta gente por ahí que es que a querer levantar grupo y hacer que es que su propia iglesia. Eso no es así. Ya el Señor hizo una iglesia hace más de 2000 años. Y esa iglesia es la propia, la verdadera. Yo me quedo en ella porque esa es la iglesia que Él compró con su sangre.
Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces dice aquí la palabra del Señor. Vino entonces uno, ¿sabe? Le voy a leer esto, el que tiene oídos y el que tiene entendimiento entienda. Habla de la gran ramera. ¿Usted sabe cuál es la gran ramera? ¿Usted sabe cuál es la gran prostituta de la Biblia? Si hay un hermano nuevo ahí y no entiende los términos, pregúntele a uno más veterano. A ver. En la Biblia habla del clero, mejor dicho. ¿Para qué tapujos aquí? Poder en Jesucristo. Aquí estamos parados en la roca. La gran ramera habla de la doctrina del clero. Amén. Entonces dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Oiga, hermano, hay una sentencia, Dios nos guarde. Por eso en Corintios Pablo dice, salid de en medio de ella para que no sufra los juicios y las plagas que vienen contra ella. Oiga, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sabe qué significa estar sentada sobre muchas aguas? Millones de multitudes. Tiene el dominio sobre millones de gente. Esto de millones de muchas aguas es mucha gente, ¿sí? Para que usted lo entienda. Cuando dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los presidentes. ¿Usted no ha visto que casi todo presidente quiere una entrevista con el Señor allá? Y se van para el Vaticano y entonces se mezclan, ¿sí? Como quien dice, yo también soy de acá y eso, y esa relación. Cada que usted lea los reyes de la tierra o son los presidentes de los países. Y los moradores de la tierra, también los que viven en la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Dios nos guarde, poder en Jesús. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer, es la misma señora, la gran prostituta. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas son gobiernos, y cuernos habla también de gobiernos, como de estados, ¿cierto? Países. Es decir, que tienen el dominio sobre esas áreas o continentes o regiones grandes. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Ha visto a alguien vestido de púrpura y de escarlata? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz. Características exclusivas. Un cáliz, amén, de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en su mano un cáliz, me embolaté, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación espiritual. Seguimos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Seguimos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, porque mató muchos creyentes en la Inquisición. Ebria de la sangre de ellos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, él mismo va a explicar, el Espíritu Santo va a explicar. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir, porque la bestia aquí es el anticristo. ¿Sí? Del abismo, sale del abismo y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es y será. Es el anticristo. Seguimos. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 montes habla de continentes incluso. Seguimos. Y son 7 reyes, vean, son 7 reyes, o sea, son 7 presidentes o 7 gobiernos. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo.
La bestia que era y que no es también el octavo y es de entre los 7 y va, ¿a dónde? Va a la perdición. Y cerramos con el verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, o sea, 10 presidentes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia que es el anticristo. Entonces, habla de una fornicación espiritual porque es falsa doctrina. Es un desvío que se desviaron de la verdad, doctrina apostólica. Entonces, una fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque es una iglesia pretendiéndose ser iglesia, pero con una cantidad de doctrinas falsas que Dios lo ve como un adulterio y una fornicación espiritual. Muy bien. Entonces vamos a mirar en el contexto, ahora sí, lo que es el adulterio físico, lo que es fornicar, lo que es una inmoralidad sexual en el Antiguo Testamento. Número 1, el caso de una viuda, vamos a mirar el caso de una viuda que pecó, resultó embarazada de un momento a otro. Ustedes si han leído la historia, se trata de Judá, que en la época, ustedes saben que en la ley cuando un matrimonio moría el varón y no dejaba hijos, entonces el hijo siguiente tenía que tomar la viuda. Entonces, si ustedes han leído el caso de Génesis capítulo 38, yo voy a leer solo el 24, porque si leo todo el capítulo no me va a dar el tiempo. Y la idea es que podamos aprender, ¿cierto? Sin no sea necesario, usted toma nota. Génesis 38, 24. Génesis 38, 24. Entonces, ella hizo un estilo de engaño porque había un hijo muy pequeño de los hermanos de su esposo. Le dijeron que tenía que esperar que él estuviera grande, pero el papá no quiso dársela. Bueno, es una historia hasta muy bonita para conocer historia bíblica y ustedes la pueden leer. Entonces, esta viuda le hizo un engaño a Judá, se acostó con él y llega el momento cuando queda embarazada. Es importante mirar el contexto. Sucedió que al cabo de algunos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta. Oiga, a causa de las fornicaciones, y Judá dijo: sacadla y quemarla. Yo lo que Judá dijo, hay que quemarla. ¿Por qué? Porque estaba viuda. No estaba casada con nadie, estaba viuda supuestamente esperando que creciera uno de los muchachos de los cuñados pequeños, porque eso decía la ley, y de un momento a otro resulta embarazada. Entonces lo que dice Judá aquí es, hay que quemarla, hay que matarla, y la matamos quemada. Eso como para que usted se contextualice. Y algo que se me olvidó, hermanos, explicar en el inicio es que ¿a qué le apuntamos nosotros con estas enseñanzas? ¿A qué le apuntamos? ¿A qué le apunto? Porque siempre uno cuando enseña tiene que tener un propósito con la enseñanza. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que buscamos en el nombre del Señor y con la ayuda de Dios? Es sensibilizar, hermanos, las conciencias. En razón a que el pecado de fornicación se ha ido volviendo como algo como tan, no sé, algo como tan sencillo para la gente. O sea, para la mayoría de la gente, fornicar es como tan sencillo. Entonces, decía alguien en una ocasión, un hermano mío consiguió un hotel pues grande, bonito. Creo que lo alquiló con el fin de pues sacarle producido. Entonces llamó a mi papá, que era muy buen cristiano. Mi papá fue un orgullo en la familia por su buen cristianismo. Entonces dijo: papá, venga, yo quiero que usted me ayude en la administración de este hotel.
aquí le vamos a pagar tanto, aquí usted, para que usted no esté aburrido, puedan la finca, véngase y todo. Bueno, mi papá aceptó y se fue a administrar el famoso hotel, pues en una ciudad de por allá en el Putumayo. Entonces mi papá, claro, comenzó a manejar el hotel y él pensó pues que la gente entraba solo a dormir por la noche. Y cuando comenzó a mirar todo ese desorden, la gente entraba un ratico en pareja y poco de cosas, poco de suciedades. Entonces dijo, no, mijo, una vez lo llamó, no duró ni un mes ahí. Le dijo, qué pena, pero yo salgo corriendo de aquí porque yo con estas cosas, o sea que yo tengo que pararme aquí, alquilarle la pieza y esperar que salga. No, yo soy de otro formato. Dijo, qué pena, pero yo soy cristiano y yo no me rebajo así. Y entonces llegó y salió y que mire a conquistarlo, dijo no. Llegó mi hermano y se enojó un poquito y dijo, papi, pero ¿cuál es el misterio? ¿Por qué un par de personas van a hacer el amor? O sea, como queriendo minimizarle, como quien dice, papá, eso es suave, eso lo hace todo mundo. Le dijo, qué pena, pero yo merezco respeto, yo tengo un Dios grande, santo, y yo le merezco, a él le debo respeto. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, importante esta cuestión aquí en relación a cómo juzgaron un caso de una viuda que fornica, resulta embarazada. Claro, si usted lee toda la historia se da cuenta que el culpable era Judá, porque él se pegó su voladita y fue el mismo que durmió con ella. Es otra historia de pronto para que usted la lea o se la explico después. Pero, ¿qué es lo que buscamos entonces? Sensibilizar la conciencia, que el pecado de fornicación no es tan sencillo como a veces la gente lo ve. ¿Cierto? ¿Cuál es el pecado? Hacer el amor, decía mi hermano. Dice, no, respete, porque es que es un pecado gravísimo. Es decir, que la gente ha ido como cauterizándose. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces lo que buscamos con la enseñanza es ver lo que la Biblia dice y cómo la Biblia lo muestra tan grave, gravísimo, delicado, que no es ir fornicando y ya. Eso buscamos con la enseñanza. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Tenemos hartas cosas. Número 2, cuando la hija de un sacerdote pecaba. Levítico 21:9, hermano Edward. Levítico 21. Los sacerdotes eran hombres, hermanos, que vea, hermano, Dios es tan santo. Por eso es que nosotros en la teología debemos presentar a Dios como un Dios santo, puro. Ir al cielo es con obediencia. ¿Cómo le parece que los sacerdotes ni siquiera las escaleras, porque cuando alzaban el pie aquí, iban a mostrar como esta partecita por aquí, ni a los sacerdotes? ¿Sabe qué? Dios les dijo que tenían que usar unos vestidos largos y unos calzoncillos que parecían bermudas. Oh, sí, porque es que se reflejaba en eso la santidad de Dios. Hoy en día la gente se ha ido cauterizando y ahora ya dicen que hay países donde la gente hace relaciones sexuales en cualquier parte, en el parque, en el andén, donde sea, se arriman tantico y ya. Y hay países donde ya probaron eso. Y seguramente Dios guarde nuestro país, pero a medida, mano, de que la corrupción va avanzando, usted sabe que año por año y día por día la corrupción es más. Hoy es una cosa impresionante. Eso, la ideología de género y todo, en el gobierno hay un poco de gente de esa allá. Y eso, Dios guarde nuestro país. Cada día va a ir de mal en peor. Hay poder en el nombre del Señor. Porque la gente va perdiendo la sensibilidad. Pero qué bueno seguir viendo las cosas nosotros como las muestra Dios en la palabra. ¿Quiere alguien ser salvo? Aquí le predicamos y le enseñamos a gente que quiere ser salva. Si alguien se molesta, nos disculpa, pero es que nosotros no nos queremos perder. Y esto aquí es como una universidad, como un colegio donde aprendemos nosotros, pero aquí el aprendizaje es distinto.
Aquí aprendemos para cómo entrar en el reino de los cielos. Entonces, esto le conviene al que le gusta y al que no le gusta también le conviene. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando la hija de un sacerdote pecaba, fornicaba a escondidas, imagínense si el sacerdote no podía ponerse ni siquiera a subir escaleras para no mostrar un poquito por ahí arribita la rodillita. Imagínese usted cuando una de sus hijas fornicaba y pecaba. ¿Qué dice la Biblia? Levítico 21:9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. Mire la medida. Quemada será con fuego. Cuando uno determina quemar algo, no sé, en la finca quemábamos como las hormigas, como a veces esas plagas como de caracoles dañinos, entonces decía, que tirarle sal o prender candela de gasolina. O sea, cuando es algo demasiado abominable, como quien dice, para que no quede ni la muestra. Mire usted la medida que le decían, la hija de un sacerdote que fornicaba en su casa siendo soltera. Entonces la ley decía, hay que quemarla, hay que cavarla y la demás gente aprenda que eso es delicado. O sea que no era tan sencillito, ¿no? No era algo tan sencillito. Número 3, el evento en que se mezclaba la religión con la fornicación. Números 25:7. Resulta, hermano, de que si usted ha leído la Biblia y le ha puesto la lupa a esa parte, habían religiones que la adoración al supuesto Dios la mezclaban con pecado de fornicación. Es el caso de los hijos de Israel que se enamoraban de mujeres gentiles. Y entonces, ¿por qué se mezclaba la fornicación como con la religión, con la creencia? Porque ellos querían fornicar con esas mujeres y se dejaban llevar por ellos a adorar dioses falsos. Entonces Dios dijo, mezclan la fornicación con la doctrina, como su credo, su forma de creer. Entonces decía, hay un caso particular en Números 14:25, y ocurrió por eso, porque la gente de Israel, los creyentes en Jehová, el Dios verdadero, el Dios espíritu, se mezclaban con mujeres extranjeras y de una comenzaban a adorar dioses falsos. Y dice la palabra del Señor, yo voy a leerle aquí como 2 textos nomás. Número 25:7. ¿Por qué aparece esto, hermano? Porque hubo un llanto, comenzó una mortandad en Israel porque Dios envió una mortandad. De un momento a otro, esa gente caían muertos al piso porque Dios estaba enojadísimo. ¿Por qué? Porque comenzaron a fornicar con mujeres extranjeras, cosa que era prohibido, enamorarse de personas que no eran de la misma nación de Israel, de la misma fe, del mismo Dios. Y entonces Dios se enojó y comenzó a matar. Esa ocasión es cuando la Biblia dice que en un solo día Dios mató 23,000 personas, hermano, en menos de 24 horas. Porque la ira de Dios se encendió por causa de la fornicación. Además de eso estaban adorando dioses falsos. Y estaban en eso llorando y lamentándose. ¿Y qué pasó aquí? Cuando venía un muchacho con una mujer, de esas mujeres gentiles, que es que a meterla a la tienda, al cuarto de él, y entró con ella y pasó por el frente de Moisés. Qué irrespeto, ¿no? Y Moisés estaba llorando con el pueblo porque había mortandad, porque el pueblo estaba fornicando. Y llegó y se consiguió la muchacha y pasó por el frente de ellos y se metió a una pieza con ella. Entonces, por eso es que el texto aquí dice, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés. Porque yo le estaba diciendo, o sea, por delante y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban
Una recomendación, léase todo el capítulo y verá. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué lloraban? Yo diría de verlos pecando y además de eso la mortandad que había comenzado. Un ejemplo, una cosa, vamos a colocar un ejemplo como cuando la enfermedad del COVID, que en Bogotá se murieron 500, que en Medellín se murieron 400, ¿cierto? Que en Cali ya se murieron 20, 200. Entonces comenzó una mortandad en el país, una cosa impresionante. De esta forma comenzó una mortandad en Israel y la causa era porque el pueblo estaba fornicando, pecado de fornicación. Y se viene este muchacho y mete la chica por en medio de ellos y dice, y la vio Fines, hijo de Eleazar, que era uno de los hijos de los sacerdotes de Israel. Le dio esa ira, hermano, y entonces dice, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Seguimos, y fue tras el varón de Israel a la tienda, digamos a la pieza donde la tenía, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Como si a Dios le haya gustado que los haya cogido, los haya apuñaleado a todos dos por el abdomen, por todo, y los mató a juntos porque los encontró ya seguramente ya listos para hacer las cosas. Entonces la Biblia dice que con eso a Dios le agradó lo que hizo Fines, que era el hijo de un sacerdote, y frenó la mortandad. O sea, como en cierta forma Dios aprobando que matarlos había sido la mejor opción. Es decir, cuando nosotros este tipo de conductas las colocamos como frente a la santidad de Dios, usted comienza a dar cuenta. Entonces esta enseñanza pretende que usted salga de aquí pensando, uy, Dios mío, eso es fornicación, adulterar, eso es una cosa gravísima, ¿cierto? Y si alguien está enredado en un asunto así, le vamos a presentar a Jesús como el que perdona, como el que salva, como el que lo restaura, como el que lo levanta. Porque esa es la idea, hermano. Alguien dijo, aquí le ponemos el dedo a la peladura, pero luego le echamos cremita para que se sane y sepa cómo el Señor lo va a sanar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Oiga, entonces dice, y murieron en aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000 personas. Pero dice, aquí hay, usted no se vaya a confundir cuando lea en Primera de Corintios 10:8, que dice que murieron 23,000. Entonces, cuando yo leí primero, aquí leí que se murieron 24,000, y voy a Primera de Corintios y dice que murieron 23,000. Yo digo, bueno, entonces los otros 1,000, ¿qué pasó aquí? La Biblia se contradice, ¿qué pasó? No, resulta que aquí dice que murieron 24,000 por la mortandad que Dios mandó, ¿sí? Pero en Corintios dice que murieron en un solo día 23,000, o sea que murieron en un solo día una mortandad de 23,000. Y los otros habían muerto los días antes, para que usted no se va a confundir y esto le genere... Porque estas son porciones que a veces los enemigos de la Biblia que dicen que uno se chifla si lee mucho la Biblia, que se vuelve no sé qué. Entonces buscan esas partes complicadas para tratar de hacerle entender a la gente que no vale la pena leer la Biblia. Entonces eso no es así. Bendito sea el nombre del Señor. Eso mirando, hermanos, entonces lo grave que era delante del Señor. Número 4, la culpabilidad en el caso de una violación. Era una violación, donde hay una relación sexual. Pero hasta dónde la mujer violada tenía culpa y hasta dónde no. Vamos a leer esa parte porque también habían relaciones sexuales, digamos, asociadas al pecado de la fornicación. Al Señor sea la gloria. Deuteronomio 22:24, vamos a leer. Solo quiero ir explicando estas partes. Tome nota usted, marque el texto y en su casa usted puede estudiar, incluso ampliar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, yo creo que podemos leer un poquito más antes, hermano Edward. Desde el 1, leamos del 1, nos da más información. 22:21. Bueno, este es otro episodio, ¿no?
Llegamos al 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada, oiga, comprometida ya con matrimonio, solo que todavía no se había ido con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, pero de forma violenta. Es decir, es un acto de violación y abuso. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces. Es decir, que la ley en Israel era que si había un caso de una violación, la muchacha debía gritar a voces y pedir ayuda, o sea, que la ahuyeran. Pero la ley decía que si ella iban a violarla y se quedaba calladita, entonces fue porque quería participar. Entonces dice, si ella no hizo ruido para que alguien la ayudara, entonces, una vez descubiertos, los matan a juntos, a pesar de que era una violación. Hay poder en el nombre del Señor. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Verso 25. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Ya es un caso de violación. Entonces, más a la joven no le harás nada. Les dijo Dios mismo, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Es decir, la violó, la forzó, ella gritó, nadie la ayudó, entonces ella está sin culpa. Entonces Dios dice, no me la vayan a matar a ella, mátenlo solo a él. Y realmente la ley lo mataba por eso. Esos son casos, son episodios, ¿no? Que es muy bueno tener en cuenta cómo los juzgaba Dios a través de los líderes que habían pues en el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Número 5, otro episodio en el que las jóvenes no llegaban vírgenes al matrimonio. Ese es otro caso en el que hay pecado de inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué manejo tenía en la ley de Dios? Deuteronomio 22:20, Deuteronomio 22:20 y 21. Vamos a leer en este caso. Deme el 19, mano de ver. Bueno, esto habla, tome nota que es muy importante leer todo esto. Y aquí es el caso de una joven que llegaba al matrimonio y luego el esposo se quejaba porque no había llegado virgen al matrimonio. Entonces la ley de Dios entraba a intervenir y decía, bueno, si el hombre se está quejando porque la joven no llegó bien, entonces van a hacer lo siguiente, dijo Dios. Van a hacer una investigación, van a hacer una averiguación. Si encuentran pruebas y se comprueba que fue falso y el hombre está acusando a la muchacha malintencionadamente, entonces lo castigan. Hay que castigarlo duramente. Y la ley era muy drástica. Amén. Pero luego, dice, los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, en los casos que era falso. Y la tendrá por mujer y no la podrá despedir en todos sus días. ¿Sí? Mas si resultare ser verdad que no se halló virgen en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán, oiga, frente a la casa de los padres. Es decir, que la llevaban allá a la puerta, la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal, o sea, la mortandad o el perjuicio que causa el pecado del medio de Israel. Entonces esos eran diferentes episodios cuando alguien fornicaba. En este caso la joven que pecaba sin casarse, sino que
Lo hacía como que pegaba pues la voladita. Mire usted, hermano, la forma como eran juzgados estos casos. En todos los casos la fornicación, ya fuera por adulterio, por violación o como fuera, fornicar ha sido un delito gravísimo, gravísimo. Amén. Lo que pasa es que hoy estamos en la gracia. Hoy no pasa nada porque hoy, hermano, en esa época alguien pecaba y era justiciado ya. ¿Sí? Los profetas de Baal que lo descubren, adoraban un dios falso, se comprobó que era un dios falso y de una al arroyo y los degollaron a todos. ¿Sí? Una maldición consistía y listo, caiga fuego del cielo y ¡prum! Caía fuego del cielo. La mujer de Lot le dice a Lot, maldice a Dios y muérete, porque era que el que maldijera a Dios o le caía un rayo y lo mataba o el pueblo lo mataba a piedra. Entonces cuando ella dice maldice a Dios y muérete, es porque de alguna forma se moría. ¿Por qué? Porque el pecado de la blasfemia era castigado con pena de muerte. ¿Por qué hoy la gente peca y hace tanto pecado? Y la maldad cada día se multiplica y avanza y la gente entre más días más mala. ¿Y por qué no pasa nada? Parece que Dios fuera sordo, ciego y mudo. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿No han visto la noticia en estos días, hermano, de hijos que matan sus padres? La semana pasada estaba viendo en la costa un hijo. Esta semana, hermano, un papá mató a una hija a puñaladas, a cuchillo, la mató, la acabó. Entre hermanos, tanta maldad, Dios mío. Y uno decía, hay gente que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No, lo que pasa es que hoy estamos en una época, en una dispensación, por decirlo de alguna forma, que se llama la gracia. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, alguien hacía lo malo y de una, quémelo. Ah, que fornicó, mátelo. Es decir, pero eso refleja a cómo en la presencia de Dios y frente a la santidad de Dios, cómo lo está viendo Dios hoy. Porque es el mismo Dios. Solo que estamos en una época de gracia donde Dios está esperando que la gente pecadora se convierta a Dios, que deje de pecar, ¿cierto? Que se convierta, que se bauticen, que vengan a la iglesia, que vivan para Dios y sean salvos en el día de la ira. ¿Cierto? Entonces Dios dice, listo, los vamos a meter en un tiempo, les vamos a dar un tiempo de gracia. Yo casi siempre que vamos a doctrinar hermanos para el bautismo, entonces, ahora estamos doctrinando como unos 5 hermanos, o 4 o 5. Nos sentamos acá y todo. Y a veces yo le digo, ya son las 7. Y a veces yo le digo a los hermanos, vamos a dar 5 o 10 minuticos de gracia. Para darle tiempo al que no ha llegado, darle tiempo para que llegue. ¿Sí? 5 minutos de gracia, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Es como una misericordia con los que de pronto hay muchos semáforos, salió tarde del trabajo, fue para la casa a cambiarse, a vestir, listo, démosle unos 5 o 10 minutos de gracia. Ese tiempo de gracia, cuando decimos que Dios nos metió en un tiempo de gracia, es eso. El hombre es malvado, el hombre es pecador, la gente fornica, la gente mata, la gente roba, la gente viola, la gente roba, la gente hace un poco de cosas. Parece que Dios estuviera mudo. No está mudo. Ni está sordo, ni está ciego. Él está viendo todo. Lo que pasa es que nos metió en un tiempito de gracia. Está esperando que te arrepientas. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo, hermano, un tiempito de gracia. Un tiempito de gracia. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Pero esa era la forma como se juzgaba de acuerdo a la ley, y era la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Número 6, el juicio contra un caso de adulterio. Levítico 20:10, ya era un caso propiamente en el que estaba implicado una persona casada. Sí, que es un episodio ya bastante diferente. 20:10. Levítico capítulo 20, el verso 10. Mire cómo era de tajante la ley.
Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, acá más puntual, ya es diferente a todos los otros casos, pero aquí fue que alguien le puso la mirada a una mujer comprometida, casada. Entonces, ¿qué decía la ley? El adúltero y la adúltera. ¿Sabe por qué dice el adúltero? Porque podía ser soltero, pero como fue con una mujer casada, se vuelve adúltero porque ayuda a quebrantar el pacto del altar. Pero yo les he explicado varias veces, adulterar es violar el compromiso del altar. Casi siempre en el matrimonio dice, usted renuncia a todas las demás mujeres mientras ambos estén vivos. Sí, señor ministro. Y ahí nos comprometimos. ¿Usted renuncia a todos los demás varones mientras ambos estén vivos? Sí, señor ministro. Entonces ahí hubo un compromiso, ¿cierto? Hasta la muerte es lo más natural. Entonces cuando se quebranta ese pacto matrimonial, ahí es cuando se adultera el pacto. Pero el acto de fornicación es lo mismo que hace el soltero, el casado, el lesbiana, el homosexual, el pedófilo, es lo mismo que hace, la conducta es una fornicación. Por esa razón es que en Mateo 19:9, hermanos, Dios dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, salvo por causa de que haya fornicación. Hemos venido viendo una serie de enseñanzas. Cuando usted lea el texto aquí, usted se da cuenta por qué el texto no dice adulterio, porque incluso hay iglesias que tienen la filosofía en el que el texto debería de haber dicho a no ser por causa de adulterio, porque sería un pecado sexual. Entonces ellos dicen, eso es lo que es uno estar falto de conocimiento, hermano. Gracias a Dios que aquí el Señor nos ha enseñado muchas cosas, ¿cierto? Entonces, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿Por qué dice fornicación? Repito, porque fornicación significa cualquier acto, conducta sexual que usted se imagine. Pedofilia, zoofilia, necrofilia, homosexualismo, lesbianismo, cualquier conducta sexual que atente es una infidelidad contra el matrimonio y por eso se puso el término fornicación. Entonces, hay algunas escuelas donde dicen que la fornicación de aquí es que si la muchacha no llegaba virgen al matrimonio, ellos dicen que esa es la fornicación que habla la Biblia aquí. Olvídate de eso. Eso no es así, eso es falso. O sea, eso es una falta de conocimiento. Hoy en día, lo que las parejas tienen que hacer antes de casarse es hablar, ¿cierto? Debe haber un diálogo abierto, porque para eso es el noviazgo, para decir qué hay y qué no hay. ¿Sí? Y ya, van conscientes y todo. Eso es muy aconsejable, hermano. Cuando damos estas enseñanzas, esto le lanza un semillero de conocimiento a todas las personas, ¿cierto? Porque valga la oportunidad para decir que el noviazgo es una época es un tiempo que se toman de una amistad, no para abrazarse, besarse y pecar. Los noviazgos no son para pecar. Los noviazgos en la iglesia es simplemente una amistad donde se le da permiso al novio para que la visite. Y lo hace con decencia, lo hace con respeto, ¿cierto? Entonces comienzan a hablar, a compartir los gustos, cuántos hijos tendríamos, si ella trabaja, si no trabaja, ¿sí? En qué va a trabajar, cómo invertimos, cómo proyectamos, ¿cierto? Cuándo nos casamos, qué vamos a hacer, todo, ¿cierto? Incluso esos detalles de intimidad, de manera muy respetuosa se manejan. ¿Cómo le parece que hace poquito, ya que estamos en esto, un muchacho por allá en otro planeta se casó con una muchacha y después de casado, en plena luna de miel, apenas vino a darse cuenta que la chica había tenido 2 maridos antes de casarse? Entonces alguien le dijo, pero tonto, ¿usted por qué no habló? Usted tenía que entrar en el diálogo. El noviazgo es para eso, para conversar y todo. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, no, pues la Biblia no habla de divorcios por eso. Porque es que tú tenías que haber hablado, para eso es el noviazgo, para hablar una cantidad de cosas, ¿cierto?
O si no, ¿para qué son los noviazgos cristianos? Es una amistad respetuosa, ¿cierto? Donde el muchacho pide permiso, las familias se dan cuenta, la iglesia se da cuenta que hay un noviazgo, vamos a orar por ellos, vamos a ofrecerles un consejo de cuando en cuando, ¿cierto? Y todo eso es así. Entonces ellos tienen que planear todo, saber todo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando se usó en este caso como una razón de divorcio, un pecado sexual, no se usó el término adulterio, sino que se usó el término de fornicación. Ya sabemos por qué. Porque fornicación es el término del griego porneia, que significa ¿qué? Cualquier conducta sexual. Se convierte o se constituye en una infidelidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por esa razón estábamos viendo en Deuteronomio 20:10, de que el muchacho se convierte en adúltero porque tocó una mujer comprometida y casada. Es decir, que ambos cometen adulterio porque quebrantan un pacto o un compromiso que dos personas hicieron cuando se casaron. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, hermano, entonces hasta ahí tenemos, y vamos a mirar ahorita para terminar algunos casos, mensajes de alerta y recomendaciones, ahora sí en el Nuevo Testamento. Es una palabra ya más directa, digamos, para nosotros como iglesia. Porque nada de las cosas que juzgaban de acuerdo a la ley funcionan hoy. Nosotros hacemos el relato que era el manejo del Antiguo Testamento, ¿no? La ley, cómo obraba, el juicio, cómo se ejecutaba. Casi siempre era pena de muerte por cualquier caso de fornicación. Casi siempre era pena de muerte. Es que todas las veces. Ahora, ¿qué dice Dios en la gracia para hoy? ¿Qué dice Dios en la gracia? Bendito sea el nombre del Señor. Primero que todo, nos habla la Biblia para hoy es del riesgo de participar en fornicación ajena, lo que llamábamos en otra época como el cuartero, ¿sí? Como los cuarteros, sí, que yo sí quisiera, hermanos, de una manera y una forma muy respetuosa, ojalá usted me recuerde toda la vida por estas enseñanzas, pero no se preste para nada de eso, hermano. Si otro quiere echarse el delito encima, usted no participe de pecados ajenos. Hay gente que presta la casa, que presta el apartamento, prestan hasta la cama para que otro vaya a pecar. Usted nunca se enrede con eso. Es más, la casa de los creyentes debe ser una casa donde hay un altar permanente. Usted no permita fornicación en su casa. Usted puede amar mucho a su hijo o a su hija. Y yo le aconsejo eso de manera muy respetuosa, y no sé si toque a alguien por ahí, yo no sé, yo no sé nada. Pero la casa, hermano, donde está el matrimonio, donde está la familia cristiana, es una casa donde se debe honrar a Dios. El señorío, Dios es santo, Dios es sublime, Dios es altísimo. Amén, hermanos. Entonces, el peligro de participar, la Biblia dice, no participe de pecados ajenos, no lleve razones, no se preste. Si alguien se presta para que una mujer le sea infiel a su marido, acuérdese que la regla de oro en la Biblia es algo muy delicado, porque Jesucristo dijo, pórtese con los demás como quiere que los demás se porten con usted. O sea que eso es delicadísimo. Mañana otro va a colaborar para que le sean infiel a usted. Entonces no se preste para pecados ajenos, porque eso es delicadísimo. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Romanos 1:32. Vamos a leer este texto y habla de los que practican cosas malas y de otros que son participantes. Vamos a leer el texto. Verso 32 dice, quienes habiendo
entendido el justo juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte. Miren lo tajante. Y aquí no estamos en el Antiguo Testamento ya, estamos en el Nuevo, donde Dios le está hablando a la iglesia. Oiga, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de morirse, no solo las hacen, vea, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, uno es el que lo hace y el otro es el que le colabora, participa y se deja implicar en el pecado ajeno. Hay poder en el nombre del Señor. Es bueno. Voy a evitar palabras mías y voy a leerles más la Biblia y verá. Bendito sea el Señor. Hay un término en Efesios 5:3 que quiero que lo leamos. Efesios 5. Marque todos esos textos, hermano. Ojalá usted maneje una libreta y apunte eso. Y enséñele a otros todo esto. ¿Cierto? Yo aquí no estoy prohibiendo nada. Yo solamente le quiero es alumbrar el camino y usted ya verá qué hace. Yo le digo lo que la Biblia dice, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Oiga, mire esto tan contundente, hermano, es la palabra de Dios. Lo que pasa es que los pastores sabemos dónde leerle. El predicador o el maestro, el que enseña, lo que hacemos es que nos metemos una noche en oración con Dios. Un mediodía, un par o 3 horas de oración. Y le digo, Señor, deme lo que la iglesia necesita. Y ahí sí uno se sienta en el escritorio y comienza a buscar los textos. Por lo general uno pues se sabe ya eso. Entonces lo que hacemos realmente es leer la parte indicada. ¿Sí? Es lo que hacemos nosotros. Voy a leer hasta el verso 12 con unos términos impresionantes, hermano. Amén. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Toda inmundicia quiere decir porque pretende de paso decir y todo ese tipo de conductas sexuales sucias. Dice fornicación y toda inmundicia, dice todo eso lo demás. Dice, o avaricia, dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, o sea, gente que teme a Dios, que respeta a Dios. Póngale que a ese término, esas cosas de fornicación ni aún se nombre entre ustedes. Ese ni aún se nombre es muy relevante aquí. Lo que yo estaba diciendo ahorita, cuando nos involucramos con el pecado ajeno, la fornicación, entonces colaboramos, participamos. Incluso cuando uno tiene hijos grandecitos que quieren de entrar a pecar a la casa, mi hijo, qué pena, pero le toca casarse. O si es que lo quiero mucho, le voy a ayudar a hacer un ranchito por ahí. O le voy a ayudar a pagar un arrendito, mi hijo. Y allá sí puede hacer lo que quiera. Yo recuerdo que mi papá, yo les he hablado harto de mi papá, porque mi papá fue un referente. Y no es vanagloria ni es orgullo, nada, es verdad. Una vez un trabajador en la finca, nosotros tenemos las fincas grandes, unas cacauteras, ganado y todo. Y una vez había un trabajador que era fumador y él no se daba cuenta, pero bueno, ya estaba en la casa. Y allá pues en la finca no cocinábamos con gas, era solo fogón de leña, porque hay mucha leña. Y en esa época pues, entonces vino un trabajador y le dijo, don Gildardo, mi papá llamaba Gildardo, haga el favor y me regala, présteme un tizoncito del fogón para yo prender el cigarrillo. Iba con él en la mano. Mi papá quedó mirando, quedó pensando. Le dijo, mijo, le voy a dar candela para que prenda su cigarrillo. Pero hágame el favor y se va para allá, para el potrero y se lo fuma allá. ¿Oyó, mijito? Se lo fuma allá en el potrero porque aquí dentro de esta casa usted no puede fumar. Ese era mi padre. Pero es que mi padre respetaba a Dios como si Dios estuviera siempre al pie de él. Lo que dice la Biblia, como viendo al invisible. Con temor a la presencia de Dios, con respeto a la presencia de Dios. Y mirando que, digamos, en este caso de la fornicación, que es un asunto es un delito tan grave en la presencia de Dios, a todo eso es bueno tirarle ojito, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor.
Bueno, y vamos a leer un texto, 1 Corintios 6:18, para terminar. 1 Corintios 6:18. Ya uno con todo esto tiene como otra perspectiva, ¿no? Como otra perspectiva. A personas les enseñaron, no, eso no es nada. No, mijo, eso es más, hermano, hay escuelas doctrinales. Hablo en forma más directa. Hay iglesias que dicen que el verdadero matrimonio es que dos personas se amen. Es decir, puede vivir en unión libre, dicen ellos. Puede vivir en unión libre. Pero si ustedes se aman y usted consciente está en su libre y espontánea voluntad, usted quiere amarlo, quiere vivir con él, quiere dormir con él, ellos dicen, ese es el verdadero matrimonio, dicen ellos. Hermano, eso es falso. Eso es mentira. Amén. El que se va a casar tiene que ir a una oficina, legalizar o hacer un compromiso. ¿Sí? Hacer un compromiso ante la ley, ante la familia, y firman y autentican y registran. Y entonces estás casado. No quiero nombrar iglesias, porque por razones pues Pero dice este texto en el verso 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Es decir, se acarrea perjuicios a sí mismo. Mire, por ejemplo, hay pecados que el hombre comete y dice, están por fuera del cuerpo. Es decir, tiene unos efectos externos. Por ejemplo, el que roba, el que va donde un brujo. Es decir, son pecados que como los practica, pero en cuando contamina su corazón y peca. Pero son pecados que son hacia el exterior, ¿sí? Si siente ira, por ejemplo, usted siente ira y explota por la ira, pero siempre va hacia afuera, perjudica a alguien por allá. Pero dice, acá es diferente porque el que fornica contra su propio cuerpo. O sea, es un pecado que va contra sí mismo. Ojalá tuviéramos tiempo para explicar muchas cosas, lo que son consecuencias. Aparte de eso, las enfermedades contagiosas a las que la persona se expone, un embarazo primitiva, ¿cómo se llama? Un embarazo no deseado, indeseado, sí, que no, prematuro, iba a decir. Un embarazo prematuro. Por eso es que hay niñas de 12, de 13, de 14 años que han tenido hijitos porque no se cuidaron, entonces eso es como la cuestión, ¿cierto? ¿Cómo dice aquí el término? Huid, como dice, escápese, huélese de la fornicación. Aquí hay dos sentidos, yo diría, hay dos aspectos del término huir. Uno es evitar fornicar, y el segundo aspecto, huir, es dejar de hacerlo, es decir, corregirse, dejar de hacerlo, que están las formas dadas para que, o ya sea evitarlo, o dejarlo de practicar. Alabado sea el nombre del Señor. Y por último, hermanos, el peligro de que el pecado de la fornicación le cierra las posibilidades al individuo de entrar en el reino de Dios. Esa es la más grave. ¿Sí? Gálatas 5:19, yo creo que de memoria lo conocemos. Gálatas 5:19. Vamos a leer de forma rapidita, porque debo pasar por ahí. Y manifiestas son las obras de la carne que son, mire esto, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí está la lista, es decir, que hay una lista larga de pecados. Amén. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, no podrán entrar a la salvación. Entonces, ¿cómo no va a ser importante darle estas enseñanzas al pueblo de Dios? ¿Cierto? Además, cada día hay gente nueva, cada día, qué bendición, ¿cierto? Es una bendición todo esto.
alabado sea el nombre. Y Primera de Corintios 6:9, también voy a leerlo así rapidito, porque ya vamos cerrando, vamos a buscar el aterrizaje. Amén, para que cada uno pueda salir a buscar el almuercito. ¿No sabéis que los injustos no, ojo con esto, póngale atención a esto, no sabéis que los injustos no, vea esto, no heredarán el reino de Dios? Esa sí está más grave, una conducta que les cierre las puertas de la salvación a usted. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Usted no se enoje que porque una enseñanza lo toca por ahí, no señor, debe ir aquí, denle gracias a Dios, porque lo que pasa es que Dios lo ama y le enseña la palabra, porque Dios no quiere que usted se vaya a perder. Usted debe verlo por ahí, ¿sí o no? Tiene que verlo por ahí. Es que Dios lo ama y le manda este mensaje para que usted diga, uy, Dios mío, entonces no me voy a perder, hay poder en Jesús, vamos a hacer algo. Amén, pero no se puede pecar, porque si pecamos se cierra la puerta de la salvación. Oiga, no el rey ni los fornicarios, ahí estaban de primero los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Ya ha visto así, afeminados? ¿Sabe qué es? Oiga, ni los afeminados, o sea, varones que tienen timbrecitos de mujer. ¿Cómo le dicen eso por acá en el valle? No voy a decir esa palabra del mundo, yo. Esa palabra del mundo no. Bueno, ni los que se echan con varones, ahí está la lista, seguimos. Ni los ladrones, hay que pagar lo que se debe. Usted debe en la tienda, pague. Usted debe en la carnicería, pague. Si usted pide plata prestada, pague, porque, vea, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de esos señores heredarán el reino de Dios, ninguno de ellos. Dice, y esto erais algunos antes de conocer a Cristo, claro. Eso éramos muchas cosas de esas, de pronto algunos fuimos, amén. Mas ya habéis sido lavados. Cuando usted se arrepintió y se bautizó, el Señor lo lavó, amén. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está la palabra. Amén, hermanos. Aquí estamos educando para el reino de los cielos. Para que cuando usted llegue allá, la puertica la tenga abierta. En el Amazonas, ¿se acuerdan cuando yo les conté un testimonio una vez? Llegamos a una tribu y esa gente estaba muy rebelde a la palabra de Dios. Habían oído un mensaje por allá, una iglesia diferente con otras doctrinas raras. Cuando les hablamos del arrepentimiento y del bautismo, del arrepentimiento sí, porque es que nos descarriamos ya, vivían borrachos con esa chicha de yuca por allá, puro guarapo. Entonces sí, arrepentirnos sí, pero cuando les hablé de bautizarse, no, nosotros ya estamos bautizados. Tenían unos bautismos raros que no era el bautismo de la iglesia ni de la Biblia. Entonces, hermanos, después de tanta oración y lucha, Dios nos permitió bautizar los primeros 13 de la tribu. Ahora ya eran pentecostales y con el idioma de ellos, de esos pentecostales que ya bautizamos, hermano, comenzamos un trabajo impresionante. Pero Dios tuvo que mostrarles por sueños, por visiones, a los que estaban incrédulos. Entonces el cacique, hermano, que se rebeldizó y no quería él ni quería dejar los otros. Y este cacique, si no da la vuelta, el Señor lo mata. O se lo entrega para que un tigre se lo coma o algo pasa. Y Dios tuvo misericordia de él, el hermano Anselmo Sandoval. Hoy es uno de los pastores secoyas que están en las tribus y es un bautista ya, tiene mucho tiempo. Fue de los que nosotros bautizamos estando allá. Pero él se rebeldizó y soñó, Dios le mostró un sueño inspirado. Y dice que soñó que iba adentrando al cielo. Todos los evangélicos íbamos adentrando al cielo.
Y cuando al entrar había un portón con unos tubos, así gruesotes. Dice él que en el sueño Dios le mostró. Y cuando él iba a pasar a adentrar, llegó, yo no sé si San Pedro, hay gente que dice que es San Pedro. Llegó y le cerró la puerta, sonó, ¡pum! Le cerró la puerta. Entonces cuando le cerró la puerta, que casi se la tira encima, le dijo, venga, no me cierre la puerta, que yo también soy cristiano, evangélico, yo también soy hijo de Dios, y yo también voy para adentro. Y le dijeron, qué pena, pero aquí entran solo los que están bautizados en el nombre de Jesús. Y cuenta el cacique que cuando le dijeron eso, él miró hacia adentro por los tubos, pero así, el portón, miró los 13 secoyas que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, los vio adentro, ya habían pasado el portón, y a él le tiraron el portón aquí. En ese momento, hermano, se despertó y casi que se cae de la cama. Y se despertó llorando a las 4 de la mañana y se paró de la cama y se fue llorando a llamar a un vecino. Como las tribus, esos son casitas, un pueblito, pegadita, a 20, 30 metros está cada casita. Y se fue a buscar un familiar vecino. Y cuando llegó y lo encontró llorando, el vecino estaba llorando y contando que había soñado el mismo sueño que él acababa de soñar. Oiga, hermanos, y ahí cuando volví a la tribu de visita dijeron, el cacique está listo para el bautismo, porque Dios le mostró un sueño y él está en un grave peligro si no se bautiza en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Oh, al Señor sea. Dios es grande, Dios es bueno. Entonces este tipo de pecados que venimos viendo les cierra las puertas del reino de los cielos. Entonces por eso es importante que yo les enseñe todas estas cosas, porque usted debe tener claro todo esto, desde el origen. ¿Qué es fornicación? Ah, listo, usted ya sabe. 3 dominicales con lo mismo, usted ya sabe, ¿cierto? A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Y el último punto, vamos a mirar la gracia salvadora y la misericordia para los que fornican. Apocalipsis 2, vamos a leer 18 al 24. Me gustó mucho, hermano, para colocarlo aquí para cerrar la enseñanza hoy. Me gustó mucho este texto. Tranquilo que ya vamos picando para aterrizar. Ya vamos a coger la pista. Entonces, me gustó mucho, ¿sabe por qué? Porque Dios aquí le habla a la iglesia de Tiatira, que son una de las 7 iglesias del Asia Menor. Y Dios interviene al pastor y le dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira es una de las iglesias del Asia. Y dice la Biblia, escríbale al ángel. ¿Sabe quién es el ángel aquí? El pastor. El término se reemplaza por el pastor. El ángel de la iglesia es el pastor. Entonces digo, mandémosle esta cartica al pastor de la iglesia de Tiatira, como decir al pastor de la iglesia de Agua Clara. Dios nos guarde el poder en Jesús. Entonces dice, escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Se acuerda de Apocalipsis 1? Dice esto: yo conozco tus obras. Oiga lo que le dice el Señor en la carta al pastor de Tiatira: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces le dice a Dios, yo conozco eso, usted tiene fe, usted tiene agallas, tiene todo lo bueno. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se acuerdan la religión que estábamos viendo, que se mezclaba fornicación con religión?
Por ejemplo, esas iglesias que dicen que el verdadero matrimonio es que se amen. ¿Qué cuento de ir a una notaría? Ellos adoctrinan a la gente así. Ese es el espíritu de Jezabel. Suena un poquito drástico, pero es lo mismo que está aquí. A fornicar y a adorar a Dios al mismo tiempo. Eso es una mezcla corrupta. Entonces, el verso 22 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Recuerde que el Señor le está mandando una carta inspirada por Dios al pastor de Teatira. Y entonces comienza primero a alabar y le dice, mijo, yo conozco todo lo suyo, todas sus obras. Yo sé lo que usted piensa, yo sé que usted tiene muy buena fe, usted tiene muy buen trabajo, yo sé que usted sirve y usted, hombre, y yo lo aplaudo por eso. Pero luego le dice, pero tengo alguito por ahí contra usted. Entonces, alguito que usted me da como rabiecita. Le dice Dios al pastor. Y es que usted tolera en la iglesia a esta señora Jezabel, que es una doctrina que en cierta forma se había metido a la iglesia y parece que el pastor estaba permitiendo en cierta forma. Entonces Dios se le dirige, cuestiona al pastor, cuestiona a la iglesia y le dice, lo malo que usted tiene es que usted está tolerando, es decir, está por ser permisivo, está ¿qué? ¿Cómo decimos ahora en el punto que miramos? Por ser permisivo, usted está participando y por eso es que yo tengo algo por ahí contra usted. Tremendo eso, ¿no? Imagínese usted de ayer, mis hermanos queridos, que los quiero mucho a todos ustedes. De allí nomás usted deduzca la preocupación de un pastor como yo, de trazarle todas estas enseñanzas para que usted vea el delito que es. Porque si yo estoy aquí 4 o 6 años y yo nunca le doy una enseñanza para que usted abra los ojos y se dé cuenta cómo mira Dios ese pecado, yo me diría culpable de ciertas cosas. Porque es que a nosotros los predicadores nos entregaron la palabra profética más segura. ¿Y sabe qué nos dicen cuando nos posesionan? Algunos se acuerdan de la posesión mía aquí. Hermano Jairo, le entregamos estas llaves y esta Biblia. Redarguya, reprenda, enseñe con toda paciencia y doctrina, porque vendrán épocas cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán un poco de sinvergüenzas de maestros enseñando una cosa y la otra, pero usted persiste en ello, enseñe la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, predique. Entonces apenas es justo. Y eso que 3 dominicales para esta temática es muy poquito. Yo les podía hablar 6 meses de esto, hermano. Pero yo creo que podemos cerrar hoy. Hermano, yo deseo que Dios prospere su vida espiritual. Yo deseo que usted crezca en su vida espiritual. Que si tiene un error hoy, usted lo corrija. Es más, de aquí, de este culto, usted salga diciendo, voy a ser mejor en el nombre del Señor Jesús. Me voy a poner las pilas. Voy es para adelante porque yo no me voy a quedar aquí en la tierra ni me voy a condenar. Si está el camino abierto, la puerta abierta, si sé cómo es, entonces me voy para el cielo también en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. A Dios sea la gloria. Pónganse de pie y le leo 1 Corintios 10, creo que 10:3, hermano. O sea, como voy a leer esta porción que es como la crema sobre el pastel, es una porción muy bonita, muy hermosa. Gloria a Dios. Ya para rematar aquí. Todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Sabe cuál es el referente aquí? El pueblo de Israel. Recuerde que ya Pablo, que es el escritor a los Corintios, Pablo, recuerde que ya no es un profeta del Antiguo Testamento, él es un evangélico ya. Él es, vamos a hablar así coloquialmente, es un pentecostal ya. ¿Sí? Entonces, aconseja a la iglesia, con esta porción, nos aconseja a nosotros como iglesia, tomando el ejemplo, como quien dice, tirémosle un vistazo a Israel.
Ve a Israel cómo le fue tan mal por desobediente. Entonces le tira el vistazo allá y dice, vea, y lo que de ellos se escribió, eso era para aconsejarnos a nosotros hoy. Eso, entonces, por eso le digo que esta porción es como la cremita sobre el pastel, para cerrar aquí. Y todos vivieron en Israel, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, o que los guía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos, la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Todo eso que les mostré, el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, todo eso que le ocurrió a esa gente allá, que los mataban quemados por fornicarios, por adúlteros, todo eso que les leí hoy, si alguien se enamoraba o se acostaba con una mujer ajena, todos esos episodios, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Seguimos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Oiga, vea esto, ni forniquemos. Como la temática de eso, entonces le doy el énfasis, porque dice, y no forniquemos tampoco, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un solo día 23,000 muertos al piso. Digamos, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Seguimos, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, vuelve y lo menciona y cierra. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de... Oiga, están escritas para amonestarnos a nosotros. Pues por eso es que yo les leí todo eso, porque yo sé que eso es de bendición para usted y para mí también. Ahora, otra cosa que le voy a hacer una recomendación es, cuando usted hable con sus hijos de lo que la palabra de Dios dice, no diga que el pastor dijo y que ahora sí se dañó eso. Ahora, conseguir rancho mijo a pagar arrendo, porque usted me comienza a tirar enemigos encima a mí. Usted diga qué es lo que dice la bendita y gloriosísima palabra de Dios. ¿Ve qué casos se han visto? Sí, es que casos se han visto. Entonces la gente comienza a tirarle enemigos a uno. O sea, no, por leer la Biblia yo no tengo aquí, digamos, como derecho a llenarme de enemigos. No, usted diga, mijito, papito, qué pena, pero es que vamos a colocar en orden algunas cosas que aquí hay que organizar. Sí, yo encontré en la Biblia que dice esto y esto, y yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero agradarlo a Él, yo quiero que en esta casa esté la bendición de Dios. La pornografía se fue para afuera, la música mundana hay que irla sacando, la fornicación de adulterio dentro de esta casa, vamos a comenzar a organizar más porque Cristo viene y yo no me quiero quedar en esta tierra. Entonces usted no me tira gente encima a mí. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Démosle gracias a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. ¿Usted está feliz, hermano? ¿Sí está feliz? Y después de todo lo que le dije, gloria a Dios, después de todo lo que le dije, ¿usted sigue feliz? Lo felicito en el nombre del Señor. Lo felicito, hermano. Lo felicito en el nombre de Jesús. Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. Has escogido la mejor parte. Y diría lo que dijo Jesús un día: no estás lejos del reino de Dios. Alza tus manos y oremos juntos en esta mañana. Si alguien siente